Bienvenidos todos a nuestra segunda noche de la conferencia bíblica que lleva el título La Santidad y Majestad de Dios. Mi nombre es Dirk Poganatz y soy su anfitrión en esta noche. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es genial poder reunirnos desde muchas partes para recargar pilas y cavar un poco más profundo en nuestras Biblias. La santidad y majestad de Dios, un tema amplio y muy profundo. Estamos contentos de poder compartir con todos ustedes en esta noche y en las noches que vienen esta conferencia bíblica. Gracias a nuestro equipo en la oficina, Gloria Chávez, Manuel Guamaní y Daniel Agüero, con ustedes como equipo este tipo de eventos se hace posible. Gracias a ustedes. Estos tres hermanos trabajan duro, día tras día, para proveer a las iglesias en todo el Perú los materiales de estudio desean. Como equipo, ofrecemos también asesoría a pastores, a líderes de grupos, tutores, capacitadores y capacitaciones a las iglesias que así lo requieran. Desde esta casa en Jesús María fomentamos los estudios con la metodología de ETE en todo el Perú. Pedimos a todos ustedes, estimados hermanos y hermanas, sus oraciones, ya que tenemos que salir después de 12 años de este lugar. Estamos buscando un nuevo lugar para alquilar. Que Dios nos muestre el lugar ideal para poder seguir sirviendo a la iglesia de la mejor manera posible. Gracias a todos ustedes por sus oraciones. Estamos transmitiendo en vivo también por el Facebook de ETE Perú. Pasen entonces la voz a los que quieran unírsenos también a través de este medio. En el mes de julio, después de concluida esta conferencia, estaremos publicándola también en la cuenta de YouTube de ETE Perú. Y los que deseen tener los apuntes de nuestro expositor también podrán pedirlos a través de la oficina de ETE a partir del mes de julio. Gracias, hermano Jeff, por compartir también su material con todos nosotros. Por favor, no duden en escribir sus preguntas en el chat de Zoom a Dirk Poganatz. Formulen sus preguntas también vía el chat de Facebook. En esta noche vamos a estar monitoreando tanto el Zoom como el Facebook en base a sus preguntas. Y después de la exposición de esta noche tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Para esto, por favor, no duden en escribir sus preguntas. Pero por favor, hermanos, céntrense en el texto del cual se va a hablar esta noche y en la exposición, el tema expuesto en esta noche para formular sus preguntas. Juntaremos las preguntas y las presentaremos al expositor después de su exposición. Muchas gracias por ello. Mi hermano Jeff, ¿estás con nosotros? Quiero presentarles esta noche al hermano Jeff. Quizás puedes prender tu cámara. Excelente, gracias. Quiero dar bienvenida a nuestro expositor, al hermano Jeffrey Cron, en esta noche. Él es misionero que nos acompaña desde el lejano África, específicamente desde un país que se llama Etiopía, un país bíblico, por cierto, también. Él es misionero en ese país y fue por muchos años también misionero aquí en el Perú, con su familia y con sus hijos. Ellos están en una fase de cambio, ya que volverán
finalizando esta semana a su natal Estados Unidos. Significa que el próximo lunes y el subsiguiente lunes ya se está conectando con nosotros vía Zoom, vía Internet desde los Estados Unidos. El hermano Jeff tiene un doctorado en estudios bíblicos y mucha experiencia en la enseñanza teológica. Pero antes de que te dé la palabra, Jeff, para que puedas exponernos, queremos conocerte un poquito más. Y ahora una pregunta típica peruana. ¿Cuál fue tu plato favorito en el Perú? Bueno, muy buenas noches. Gracias por el privilegio, el honor de poder compartir con ustedes. El plato favorito, sin lugar a dudas, sería ceviche. Me extraño bastante el ceviche y casi la vida es insoportable si se cortó, yo creo. Sí, Espero que pero estás de puedan. vuelta. Ok, sí, el ceviche, sin lugar a dudas, es el plato favorito mío. Aunque lomo soltado es bien rico, papa a la huancaína me encanta, pero ceviche, toda mi familia, mis hijos hablan frecuentemente, oh, cuánto quisiéramos tener el ceviche otra vez. Uy, ok, excelente. Entonces ya sabemos qué es lo que vas a comer cuando nos visites nuevamente. Claro. Excelente. Y ahora, estás en Etiopía, un país norafricano. ¿Cuál es tu plato favorito allá? Bueno, buena pregunta. Ellos son bien orgullosos de su comida, tal como el Perú. El plato favorito mío acá se llama Tibbs y hay que pronunciarlo con un poco de explosivo. Tibbs. Son pedacitos de carne y con un poco de vegetales, pero con el injera. Y no sé cómo explica injera. Es como un panqueque. Hay que usar la mano derecha con un poco de injera y recogiendo los pedazos de carne y come así. Y nunca se usa la mano izquierda al hacerlo y no se usan, por ejemplo, los tenedores o o cucharas, siempre la mano derecha. Entonces sí, kib se llama y bien rico también. Excelente. Gracias, Jeff. Seguramente nos vas a estar contando un poco más de tu ministerio en tu exposición. Gracias por compartir esto con nosotros. Quiero orar por ti, por la exposición de esta noche, que Dios a través de su Espíritu Santo nos ilumine el Bien, entendimiento para poder excavar un poco más profundo en su palabra. muy Oramos. bien. Señor Dios, gracias porque tú nos das la posibilidad de estar conectados a través de los continentes con esta tecnología moderna. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites reunirnos libremente a través del Zoom, del Facebook, y de escuchar y aprender y profundizar más en lo que tú has visto a bien revelarnos. Señor, guía tú a Jeff, cuídalo tú, dale tú la sabiduría para exponer tu palabra en esta noche, para responder a las preguntas. Bendícelo a él, bendice a su familia allá en África y en esta fase de transición hacia los Estados Unidos. Bendice tú, Señor, cada uno de los que estamos aquí presentes en la sala del Zoom, en Facebook. Gracias, Señor, porque tú nos das este privilegio de separar hora, hora y media para reflexionar en ti, sobre ti y en tu palabra. Señor, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo. Danos tú la gracia de comprender algo más en esta noche. Amén.
Bueno, chef, entonces, la conferencia, la clase es tuya. Que Dios te bendiga. Muy bien, gracias, Der. Gracias por la oración. Fue muy lindo. Nos toca 2 de Samuel 6 esta noche. Y en nuestra conferencia, la meta es enfocarnos en Dios. Lamentablemente muchas veces estamos tan autoenfocados, autoabsorbidos. Necesitamos más de las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y necesitamos más de su palabra. Tiene que ver con Él, no necesariamente con nosotros, aunque por supuesto tiene que ver con nosotros, pero más está orientado hacia Dios. La semana pasada hemos visto Isaías 6, hemos visto la santidad de Dios exaltado en el trono. Esta noche nos toca la muerte de Usa y el arca, y las 2 siguientes semanas vamos a ver 2 pasajes en el Nuevo Testamento. Y otra vez les animo a leer estos pasajes antes de la fecha. Hemos visto Dios exaltado, un poco de humildad de Isaías. Él fue llamado a su pueblo, no a otro país. Tenía un mensaje bien difícil y al fin y al cabo el pasaje tenía que ver con un enfoque en Dios, y eso es lo que necesitamos recordar. Algunos asuntos del país de Etiopía, y eso es introducción de lo que el Dios soberano está haciendo en el mundo. Hace 90 años más o menos, en Etiopía había muy pocos evangélicos. Ahora, algunos dicen 22 millones de personas. En 90 años había sido un avivamiento fuerte acá, a causa de un Dios soberano preparando para sí mismo un pueblo. Interesante, durante la ocupación italiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército italiano llegó y no conquistó el país de Etiopía, pero estaba acá por algunos años. Y expulsaron a los misioneros de Etiopía. Y los misioneros solo habían llegado poco tiempo antes, 5 o 10 años nada más. Y los misioneros estaban, perdón, estaban bien preocupados por las iglesias y rogaron a sus iglesias en los estados en Europa: por favor, hay que orar por las iglesias en Etiopía que estamos dejando. Estamos bien preocupados, van a perder su fe o no tienen el fundamento que necesitan. Y estaban bien preocupados. Años antes o años después, al regresar, en vez de ver iglesias disminuidas, una iglesia, por ejemplo, en un lugar creció de 150 a 10,000 personas. Ellos no necesitaban los misioneros. Los de Etiopía estaban tan apasionados en cuanto al evangelio y eran cristianos jóvenes que proclamaron el evangelio en gran manera y crecieron. Dios ha preparado para sí mismo un pueblo acá. Un par de libros, si ustedes por casualidad leen inglés, muy poderosos. Estos libros, quizás un día alguien va a traducirlos a español. Son baratos en Kindle, por si acaso. Y otra ilustración de lo que Dios había hecho antes de entrar en 2 de Samuel 6. 1 de Corintios 1:30, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación
santificación y redención. Una historia un poco graciosa, pero bien llamativa. Un misionero estaba intentando enseñarles a un grupo de nuevos creyentes el concepto de redención. Y estaba usando una palabra, beza. Bueno, el misionero usaba un idioma y fue traducido a otro idioma. Las personas escucharon beza, no beza. Las personas estaban pensando, el misionero está diciendo que Jesús es como una pequeña moneda de plata. Jesús, siendo Dios, llegó a ser como nosotros, como una pequeña moneda de plata. Eso es redención. El misionero, no, eso no es. No, ¿cómo puedo explicar la redención? Estaba pensando el misionero. Al mirar afuera, había visto las colinas y él les dijo, mira, ustedes me han dicho una vez que en las colinas allá hay una senda de esclavos, es decir, hace décadas, algunos traficantes de esclavos llevaron a algunos de ustedes hacia el norte para ser vendidos. Y redención sería si alguien pudiera comprarle un esclavo y redimirlo. Y al explicarlo, toda la clase explotó en emoción y ellos les dijeron, eso es Dafarasha, es su historia. Bueno, ¿qué quiere decir? Había un anciano en el aula, atrás, muy quieto, muy tranquilo, y el misionero estaba bien interesado. ¿Qué quiere decir que eso es su historia? Dafarasha, décadas antes, 8 añitos, estaba en su aldea y lamentablemente traficantes de esclavos llegaron a su aldea y él no podía escapar. Su hermano y su papá estaban fuera de la aldea, entonces ellos escaparon, pero este hombre de 8 años fue llevado. Y fue llevado una larga fila en las famosas sendas de esclavos al norte, posiblemente en la ciudad donde estoy ahora, y fue vendido a un dueño en el norte, felizmente no al otro lado del Mar Rojo, a un dueño en este país. Y ellos no le preguntaron su nombre, simplemente llamaron Paria o esclavo o Shanquilla negro. 8 años, imagínense. Cada noche fue encadenado para no escapar y lloraba cada noche, pero no había otra opción, no podía escapar. 6 años trabajaba, pero una noche, medianoche, se escapó. ¿Por qué? Porque el dueño se olvidó a encadenarle. Él simplemente sabía, tengo que ir al sur, nada más. Sabía que el dueño iba a castigarlo severamente. Dormía en los bosques durante el día y en las noches corría. Simplemente al sur. Y llegó más o menos a su lugar y comenzó a reconocer colinas y valles y al llegar a su aldea fue caos. Simplemente entró en su aldea y gritó y la gente no podía creerlo. Fue la primera vez que un esclavo había regresado. Siempre han desaparecido. Y muchas personas de otras aldeas le visitaron y querían escuchar su historia. Y fue muy lindo. Él estaba otra vez en su hogar. La vida volvió a la normalidad y 4 años trabajaba, entraba en la vida normal y empezaba a pensar en casarse. Todo estaba en paz. Y lo insólito pasó. Otra vez, traficantes de esclavos entró en la misma aldea y Dafarasha no podía escapar. Y su hermano de Belke gritó con un dolor fuertísimo,
¿Cómo puede ser? Dafarasha fue capturado otra vez. De Belke se fue a todas las aldeas y les rogó, por favor, hay que juntar todo su dinero, todos sus animales, tenemos que comprar a Dafarasha, no podemos permitirlo. Y felizmente, 10 días después, un grupo regresó con Dafarasha. Ellos le compraron a Dafarasha. Ellos le redimido a Dafarasha. Y la vida otra vez regresó a la normalidad. Y escucharon noticias de extranjeros hablando de algo muy raro, siendo limpio por adentro, no solamente por afuera. Y fue un poco raro para ellos. Y escucharon cosas como arrepentimiento, fe, justicia. Bueno, no había Biblia en su idioma. Algunos llegaron a ser cristianos y un día, otra vez, el misionero estaba intentando enseñar sobre la redención. Dafarasha fue un ejemplo perfecto. Todos hemos sido redimidos. Amén. Y Dios ha preparado un pueblo para sí mismo acá. Muy bien. Con esta introducción de un Dios soberano, de un Dios santo que está haciendo una obra increíble en este mundo, vamos a leer 2 de Samuel 6. Una vez más, David reunió los 30,000 de soldados escogidos de Israel. Y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahio iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Una cosa sobresaliente que vamos a ver. Hay una montaña de reacción, pero una colinita de respuesta. Montaña de reacción, colinita de respuesta. Más adelante voy a explicarlo. Versículo 1. Bueno, la importancia del arca se nota por el tamaño de la escoleta. Imagínense 30,000 de soldados y todo el pueblo de Israel.
hubiera sido increíble ver la cantidad de gente. David se dio cuenta de la importancia del arca y quería tener toda la gente junta. Pero la cosa muy rara es que desde los días de la infancia de Samuel, el arca se guardaba en una residencia privada. Durante todo el reinado de Saúl, el arca estaba descuidado. Y ya saben la historia, los filisteos habían capturado el arca durante una batalla. Eventualmente tenían que devolverlo. Recuerdan la historia de vacas y carretera y cuál camino iba a ir a las vacas, pero terminó en la casa de Abinadab. Permaneció ya casi completamente olvidado durante todo el reinado de Saúl. ¿Cómo es posible que Saúl pudiera olvidar el arca? Realmente es muy raro. Y Crónicas, como sabemos, a veces es un buen resumen de los libros de Samuel y Reyes. Y primero de Crónicos 13 dice, la verdad es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención en cuanto al arca. Y los expertos nos dicen, 60 años, más o menos, el arca permanecía en el exilio. 60 años, el pueblo de Israel no tenía la presencia de Dios con ellos. Eso es importante y bastante sorprendente. Y un mapa siempre me ayuda a entender lo que está pasando. Y en el capítulo anterior, segundo de Samuel 5, nos dice que David había derrotado a los filisteos y había conquistado el lugar hacia Gezer, es el círculo a la izquierda. Y el círculo más grande de Jerusalén se nota, y el arca estaba en Balá, muy cerca de Jerusalén. Entonces, él se aprovechó de la libertad para poder traer el arca a la ciudad de Jerusalén. Pero otra vez, el arca fue descuidada y David quería reunir a toda la gente. Quería que la nación pudiera participar en la recuperación del arca. Y ya todos sabemos lo que es una conferencia, por ejemplo. Cuando estamos juntos con un gran grupo de personas, siempre es lindo, ¿no? Y una cosa que el COVID ha hecho nos hace evitar las conferencias presenciales. Y eso nos afecta, de verdad. Grandes grupos de creyentes reunidos siempre son como un refuerzo de nuestra fe. ¿Qué es el arca? Bueno, contenía el pacto escrito, era el lugar de revelación divina. Si recuerdan Éxodo y Números, los pasajes dicen que Dios hablaría a Moisés mediante el arca, pero también era el trono del Señor. El Señor era entronizado entre los querubines. Obviamente el arca fue muy importante. Otro experto, depósito del pacto, lugar de expiación, trono de Yahvé invisible. Y es importante notar, no era símbolo que pertenecía a solamente un tribu. David quería unir a los tribus, los 12 tribus, y enfatizar que eso pertenece a todos nosotros. Y un paréntesis un poco interesante, no me di cuenta de eso. En nuestro capítulo, solo hemos leído hasta 11, pero todo el capítulo menciona el arca de Dios 7 veces. Y otras 7 veces menciona arca del Señor, arca de Jehová. Bueno, quizás es solamente por casualidad, pero es interesante que ya sabemos 7 es el número de perfección. Y bueno, no puede ser por casualidad.
Interesante lo que el autor está haciendo. Versículo 2. Todo su ejército partió hacia Bala. David había conquistado en alguna manera a los filisteos. Y él se dio cuenta, yo debo llevar el arca pronto. Él estaba consciente de lo que hizo con los ídolos filisteos. Y en el capítulo anterior dice, los filisteos dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Entonces, esta acción invitaría a represalias. Entonces, David estaba pensando, pronto debo llevar el arca. Y otra vez, entronizado entre los querubines. La presencia de Dios con su pueblo estaba localizada en una manera especial en el arca. El trono, incluso del rey divino de Israel. Entonces es obvio que David hubiera querido llevar el arca hasta su lugar. Y es aún más misterioso por qué Saúl no quería hacerlo. Y bueno, está entre los querubines. Y un paréntesis antes de continuar. Un teólogo habla de ángeles. Es bien interesante ver los ángeles, ¿no? Vemos querubines, vemos serafines, como la semana pasada, vemos arcángeles y ángeles. ¿Por qué hay tanta variedad? Bueno, no estamos seguros si hay un esquema elaborado con respecto a la organización de los ángeles. Hay arcángeles, pero no estamos seguros de la diferencia entre un arcángel, entre un querubín, entre un serafín. Miguel es identificado por su nombre como arcángel. Quizás Gabriel es un arcángel. Sin embargo, ningún texto bíblico se le identifica así. Simplemente no hay forma de detectar si hay alguna cadena de mando. Otra vez, querubines, vemos y bueno, quizás más tarde pueden leer cuando reciben el PDF más adelante. Los ángeles y la variedad es algo bien fascinante. Muchas veces no nos damos cuenta del mundo espiritual que nos rodea. Hay un mundo espiritual y hay diferentes tipos de ángeles. Bueno, cerrando el paréntesis, regresando al texto. El texto menciona el nombre de Dios, el nombre del Señor. Y una trayectoria en toda la Biblia tiene que ver con el nombre de Dios. Este es mi nombre para siempre, el nombre con el cual seré recordado de generación en generación. El nombre de Dios, como ustedes saben, es tan importante. Ezequiel dice que Yahvé actúa a causa de su santo nombre. Jesús, su nombre es importante. Somos lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el punto culminante de la historia de la redención, vemos el nombre, no nombres, nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nombre de Dios es muy importante. Versículo 3. Colocaron el arca en una carreta nueva. Y bueno, eso es la cosa que quisiera enfatizar esta noche. David sigue el ejemplo de los filisteos. Los filisteos habían llevado el arca en una carreta nueva. Pero eso no fue acuerdo
con las instrucciones de la Biblia. Ya sabemos que los levitas tenían que llevar el arca usando las varas colocadas a través de anillos. Eso fue la única manera de llevar el arca. De ninguna manera podían llevar el arca por una carreta nueva, siempre usando varas. Y quizás David y otros estaban usando excusas, porque una carreta nueva no hubiera tenido ninguna impureza. Por ejemplo, no hubiera sido usado para transportar animales muertos o cosas así. Pero otra vez, eso no fue de acuerdo con las instrucciones de Dios. David actuó como el mundo pagano, actuando como la cultura que le rodeaba. Bueno, sería interesante dialogar si tuviéramos tiempo o si estuviéramos en un aula cuando pudiera ver sus caras. ¿En qué manera la iglesia hoy en día está actuando como la cultura que nos rodea? Yo creo que muchas veces lo estamos haciendo. Y eso es un problema. Un experto dice, nosotros como David podemos mostrar celo y buena voluntad en servir al Señor. Pero a veces nuestras acciones reflejan el mundo pagano y sus sistemas, en lugar de seguir nuestras instrucciones de la palabra de Dios. Muchos comités y líderes manejan la iglesia como si estuvieran en un partido político. También yo diría, muchas iglesias se manejan como si estuvieran en un negocio. No se puede hacer. Versículo 4 y 5. David danzaba ante el Señor y todo el pueblo danzaba ante el Señor. Bien interesante notar la importancia de la música. Tantos instrumentos, ¿no? La música acá en Etiopía es bien importante. La música en el Perú, bien importante. Casi cada cultura tiene música como muy importante cosa de su cultura. Es así para los israelitas. Y los salmos, por ejemplo, tienen muchas referencias al uso de la música en la adoración. Cada uno de nosotros sabemos el poder, el impacto de la música. Un impacto psicológico, un impacto emocional. La música es un gran regalo de Dios. David se dio cuenta de eso y danzaba y cantaba con gran entusiasmo. Una gran celebración, una expresión de alegría. Según un autor, fue una expresión de alegría mucho menos inhibida que la mayoría de nosotros asociamos con la iglesia y la adoración. Bueno, ¿cómo podemos alabar con entusiasmo, como hemos visto? Hay peligro que simplemente estamos mostrando emoción nada más. Sin embargo, es interesante ver la alabanza con gran entusiasmo. Quizás eso puede animarnos a involucrarnos un poco más en la alabanza, en la música. Cantar con gran entusiasmo. Es interesante notar que hace siglos el pueblo de Dios usó todos los instrumentos musicales conocidos. Otra vez, David estaba usando muchos instrumentos musicales. Versículo 6. Llegaron al Pársela y 7 es el versículo más llamativo. La tragedia hubiera podido ser evitado simplemente si habrían obedecido la palabra de Dios. Otra vez,
hay que llevar el arca por varas y los anillos, no en un carro. También, Números 4 dice que no podían tocar ninguna cosa santa, que incluye obviamente el arca. Dos mandamientos muy claros. Llevar el arca con varas, no pueden tocar el arca. Punto final. Y es interesante que por tercera vez el Señor había demostrado que era capaz de defender el arca. ¿Recuerdan la historia un poco graciosa? Dagón, el dios, el ídolo, fue postrado delante del arca. Y también otro ejemplo, cuando algunos miraron dentro del arca, Dios defiende su arca. Bueno, perdón. Lo que pasó con Usa trae a la mente otras historias semejantes. Si recuerdan de Nadab y Abiú, que presentaron un fuego extraño, no estamos seguros lo que significa, pero fueron juzgados a Acán, que había guardado un poco del botín de la guerra en Josué 7, y Ananías y Zafira, Hechos 5, que guardaban un poco de la venta de su propiedad. No tomaron en serio el reino de Dios. Y es interesante notar que eso fue el inicio de una nueva era en la historia del reino de Dios. Entonces, algunos piensan que Dios estaba enviando un mensaje de seriedad al inicio de una nueva era. Hay que tener cuidado con las cosas de Dios. No pueden tratar a la ligera las cosas de Dios. Tocar el arca otra vez fue una violación directa de la ley de Dios. Su motivo no fue malo, simplemente no quería que el arca hubiera caído. Fue bien intencionado. Simplemente al inicio fue su problema. No obedecieron la ley de Dios. Y una fuerte oración acá: Dios en su santidad destruye a los pecadores que se le acerquen sin autorización. Pero su presencia también puede traer bendición. Bueno, es fuerte. Sin embargo, es cierto. Y hemos visto en nuestro pasaje. El arca, la propia naturaleza del arca lo hizo peligroso, tal como la electricidad. Tenemos respeto hacia la electricidad. No puede tocarlo. También el arca. Expertos, este evento es preocupante para el lector moderno que vive en un mundo en el que el sentido de lo sagrado casi se ha desaparecido. Si no estamos acostumbrados a hablar, a pensar, a meditar en la santidad de Dios, eso va a ser un evento muy preocupante. Yo creo que se cortó. Espero que estoy. ¿Me escuchan? Hermano Jeff. Ok. Disculpen. Sí. Tenemos que hablar de la santidad de Dios. El autor Sproul dice:
Usa cometió el pecado de presunción. Asumió que su mano estaba menos contaminada que la tierra. Versículo 8, al fin del pasaje, David se enojó, también se sintió temeroso y no quería llevarse el arca. Tuvo miedo de Jehová aquel día. Un experto, cuando la gente ya no siente temor, respeto o temor por la santidad de Dios, la comunidad se pone en riesgo. Hay que enfatizar la santidad de Dios otra vez. Primero de Crónicos también, otro resumen, hablando de su falta, su error. La presencia de Dios no es algo que deba tomarse a la ligera. Es semejante a lo que hemos visto la semana pasada, que la palabra de Dios puede endurecernos. Recuerden, nunca des por sentado la palabra de Dios. Nunca lo trates como un texto académico, nada más. La palabra es poderosa. Entonces, como les he dicho al inicio, una montaña de reacción. Leemos el pasaje y siempre tenemos una montaña de reacción. ¿Cómo es posible que Dios pudiera matar a Usa? Simplemente estaba intentando salvar el arca. Pero la colonita de respuesta, pero eso no es difícil. La palabra es clara. Si vas a desobedecer la palabra, hay consecuencias. Si hubiéramos tenido un conocimiento profundo de la palabra y un conocimiento de un Dios santo, no tendríamos tal montaña de reacción. La palabra es clara. Bueno, cerrando, antes de resumirlo en un breve momento, segundo decimos 6, quisiera hablar un poco del estado del mundo cristiano, del estado del mundo. Porque el mundo necesita escuchar de un Dios santo. En el año 1900, había 10 millones de creyentes en África, menos de 10% de la población. Pero en el año 2000, 360 millones de creyentes, casi 50%. Había un avivamiento fuerte acá en África. Dios está haciendo algo grande en este mundo. El Dios de la santidad, el Dios majestuoso, está preparando un pueblo para sí mismo. También, en tal año, 10% de los cristianos estaban en el globo sur este, quiere decir en América Latina, en África y en China, más o menos. Eso es globo sur y este. Solo 10% de todos los cristianos, pero en el año, 90% de los cristianos hace 120 años estaban en los Estados Unidos o Europa. Pero en el año 2000, 70% vive ahora. Bueno, aún más ahora en el globo sur y en el este. El mundo está cambiando. El mundo cristiano está cambiando. Hay muchos más cristianos ahora en el globo sur que en el globo norte. Cosas específicas de América Latina. Se nota el número de personas y hay 10% de la población mundial en América Latina. Y según este autor, 40% de toda la gente en América Latina son cristianos. Y eso es impresionante porque hace 120 años casi todos fueron considerados como católicos romanos. Entonces, en América Latina ha sido un avivamiento fuerte. No solamente el estado del mundo cristiano ha cambiado, pero el estado del mundo está cambiando en cuanto a la edad promedia en diferentes países. Por ejemplo, Reino Unido,
30% de su población tiene una edad menos de 24 años. Estados Unidos también 30%. Japón aún menos. Alemania menos. Quiere decir, en el occidente, la gente es vieja. La mayoría de la gente es vieja. En el Perú, 42% son menores de 24 años. Perú mayormente tiene una población joven. Etiopía, casi 60%. Níger, más de 70%. Y Nigeria, 61%. Y es increíble. África tiene, por ejemplo, una población muy, muy joven. Y otra vez, todo el mundo está cambiando. En 30, 40 años, muchas personas del occidente no va a estar, va a morir. Pero América Latina y África van a tener una población grande. Información. Hay más de 17 miles de etnias de personas en el mundo. Y me encantaría preguntarles, ¿cuántos son inalcanzados? Bueno, no tenemos tiempo para esperar, pero según Joshua Project, o Proyecto Josué, más de 7,000 de etnias no alcanzadas. La población mundial se nota ya, y mira la población de no ser alcanzada. Más de 3,000 millones de gente. Según ellos son los expertos, casi no puedo creerlo. Según ellos, 42% del mundo es inalcanzado. Eso es muy serio. Tenemos un mundo que necesita escuchar el mensaje de un Dios santo. Y algunas cosas más. En 30 años, menos de 30 años, según los expertos, 40% de todos los cristianos del mundo van a vivir en el África al sur del desierto Sahara. 40% de todos los cristianos mundiales. Una cifra increíble. Y un paréntesis, si pueden leer el inglés para estudiar un poco más del estado del mundo, les animo a leer 100 millones de mujeres desaparecidas. Está en inglés. Es un artículo muy triste. Muchas mujeres desaparecidas a través de infanticidio, el aborto, traficantes sexuales. Muy, muy serio. Y otra vez, el mundo necesita escuchar de un Dios santo. Muy bien. Hemos visto un abandono, un descuido de la palabra de Dios. No solamente por David, pero por Saúl. Hemos visto un tratamiento de las cosas de Dios a la ligera. Y un juicio de un Dios santo. La lección más principal, no podemos tratar las cosas de Dios a la ligera. Segundo de Samuel 6, la santidad y majestad de Dios. Gracias, hermanos, otra vez por el privilegio de compartir esta noche. Si alguien tendría algunas cosas de compartir como pregunta o observación, podemos dialogar un poco. Gracias, Jeff. Como dijimos antes de la exposición, pueden enviarnos sus preguntas vía el chat de Zoom o el chat de Facebook. El hermano Manuel está revisando los comentarios y el chat en Facebook. Yo estoy
monitoreando aquí el chat en Zoom. Pueden tomarse un breve momento para pensar en alguna pregunta, en algún comentario que quieran hacer respecto a 2 de Samuel, el texto que hemos estado viendo esta noche. 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel 6, 1 al 11, y lo que el hermano Jeff nos acaba de mencionar. Estamos también en contacto con el hermano Manuel. Si el hermano Manuel tiene ya alguna pregunta vía Facebook. No parece ser el caso todavía. Mientras ustedes, hermanos, están pensando quizás en una que otra pregunta, ya está entrando. Bueno, una primera pregunta que entró es, gracias por su exposición. Mi pregunta para enriquecer nuestra comprensión contextualizada es la siguiente: ¿cómo entender este pasaje a la luz de Jesucristo nuestro Señor? Sí, una buena pregunta. Yo ya tenía una diapositiva que habla un poco de eso, pero lo borré. Ahora no necesitamos temer la justicia de Dios. Aunque tengo que tener cuidado. ¿Qué quiero decir? Jesús recibió el castigo que merecemos, ¿no es cierto? Y la justicia de Dios fue derramada sobre Jesús. Y vivimos en un tiempo muy diferente. Es un tiempo de gracia todavía, es un tiempo de juicio también. Sin embargo, otra vez Jesús recibió nuestro castigo. Segundo de Corintios 5, 21, lo más importante, ¿no? Él llegó a ser nuestro pecado y vamos a llegar a ser su justicia. Entonces, la justicia de Dios es algo serio, algo seria. Sin embargo, más sobresaliente es el hecho de que Jesús recibió el castigo. Estoy repitiéndome ahora. Sí, una buena pregunta. Seguramente debo elaborarlo un poco más, pero sí, una buena pregunta. Gracias, Jeff. Buenas noches. Una pregunta: ¿cuál sería una situación actual similar a la muerte de Usa? Y ahí quizás añadir un poco a esta idea que esta persona ha escrito. ¿Tú piensas que algo así también podría suceder hoy? ¿Un creyente violando la santidad de Dios? Bien interesante la pregunta. Yo creo que tenemos un Dios de gracia. Y claro, algo parecido puede suceder ahora. Sin embargo, Él sigue siendo un Dios de gracia y el juicio va a venir más adelante, mayormente. Aunque, bueno, Dios puede actuar como quisiera, obviamente. Ya sabemos, como les he dicho la semana pasada,
de la iglesia de Corinto. Algunos estaban sufriendo enfermedad, aún muerte. Si Dios puede castigar ahora, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado en decidir lo que es de Dios y lo que es por casualidad. Aunque cada cosa no es por casualidad, Dios es soberano, por supuesto, pero podemos hacer daño a las personas, mucho daño, si estamos decidiendo, oh, eso es de Dios, está sufriendo por lo que había hecho Dios. Y ya saben la historia de Job y el argumento entero de todo el libro. Y los amigos de Job pensaron que ya tenían razón. Job está sufriendo porque eres pecador, punto final. Y Job, en su respuesta, no es cierto, soy inocente. Es un argumento largo, todo el libro. El asunto es que a veces no sabemos. Simplemente hay que tratar a las cosas de Dios, no a la ligera, pero con seriedad. ¿Puede suceder? La respuesta final, sin embargo, otra vez hay que tener cuidado porque podemos hacer daño a las personas. ¿Eso tiene sentido? Definitivamente. Muchas gracias, Jeff. Um, Aquí hay un comentario bien interesante y quiero leértelo así, tal cual. Los maestros y estudiantes de ETSEAN tenemos una gran responsabilidad en mantener o supervisar lo sagrado, lo ponen entre comillas, del estudio de la palabra de Dios. Uno de los principios de ETE es exigir y mantener la disciplina del estudio. Debemos como maestros, líderes, tutores, tener el estudio de la palabra mucho más respeto, interés, entusiasmo que cualquier otra materia de estudio. Entonces, no entiendo bien. La persona está conectando lo sagrado con lo sagrado del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué comentario te merece esto? Ok, sí, tiene razón. Con gran entusiasmo debemos hablar de lo sagrado. Debemos vivir siempre bajo una sombra de lo sagrado. Debemos ser conscientes de Dios mismo. Eso es, bueno, un énfasis de esta conferencia. Hay que tomar más en serio las cosas de Dios. Necesitamos más de lo sagrado. Somos demasiado autoenfocados. Entonces, sí, es un buen comentario. Con gran entusiasmo debemos tocar más y más lo sagrado. Gracias. En relación a la violación expresa de la ley mencionada en una pregunta anterior, bajo la premisa de la respuesta, ¿hasta qué punto podemos asumir ciertos juicios de Dios sobre la vida de quien comete un pecado no expresamente expresado en la palabra completamente revelada hasta ahora? Nuevamente, siento en las preguntas esta tensión entre lo que tú acabas de comentar de la gracia divina, la gracia de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. ¿Cómo manejar estos aspectos que están ahí, ¿no? Y que reflejan una cierta tensión, ¿no? O sea, Dios realmente actúa hoy si su santidad es violada o vivimos por
ya solamente pura gracia y eso ya no se da, ¿no? Noto esta tensión en los participantes. Sí, otra vez, muy interesante. Yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Casi cada respuesta tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Quiere decir, necesitamos escuchar a los otros. Necesitamos aprender de los otros. Y a esta tensión podemos investigar qué dicen los expertos, qué dicen nuestros hermanos y hermanas, qué dicen todos en el cuerpo de Cristo. Eso es algo tan profundo. Y un peligro es solo escuchar a nosotros mismos. Y en vez de eso debemos ser muy serios en estudiar y leer de otros y dialogar con otros y orar y, bueno, ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, a algo tan profundo, la respuesta tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Y Dios, siendo Dios, puede juzgar, ya sabemos eso, pero también ya sabemos que su justicia ya fue derramada sobre Jesús. Y al aceptarle, ya somos nacidos de nuevo. Gracias, Jeff. Quiero juntar aquí algunos comentarios y algunas preguntas que se han hecho más allá también del texto que has tratado esta noche. Justamente la relación Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la ley que no fue tomada muy en serio en cuanto al transporte del arca, como tú lo has explicado. Luego, el haber tocado el arca y las consecuencias fatales que esto produjo. Eso es, piensas tú, solamente un ejemplo para nosotros hoy que en cierto sentido ilustra la santidad de Dios, pero ya no hay que tenerle miedo hoy a la santidad de Dios. Ya no hay que temerle a la santidad de Dios porque somos salvos, ¿no? Va un poco, ¿qué hacemos con este ejemplo hoy? La historia de USA, la historia de el haber hecho algo que parece poca cosa, pero que fue tan grande. Bueno, la tentación sería decir, eso es el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, todo cambió. Entonces no tenemos que temer cosas semejantes. Pero como acabo de mencionar, Ananías y Zafira, después de la venida de Jesús, ellos fueron bien castigados. Y recuerden bien lo que dice acerca de la iglesia después de suceder el evento. Ellos eran muy temerosos del Señor. Entonces, claro, Dios puede hacer algo semejante. Sin embargo, mayormente yo creo es un Dios de gracia ahora, como estoy repitiendo. Y a esta buena pregunta, tiene que estudiar a los demás. Tiene que entrar en el cuerpo de Cristo, hablar con las personas en sus iglesias, sus pastores, sus ancianos, todas las personas allá. Es bien interesante. ¿Qué podemos hacer con este ejemplo?
Bueno, no podemos tratar las cosas de Dios a la ligera. Dios nos ha entregado su espíritu, nos ha entregado su palabra y debemos enfocarnos en Dios. Punto final. Gracias, Jeff. Hay comentarios y preguntas respecto a, yo lo veo más en relación al mundo del Antiguo Testamento, al dios Dagón de los filisteos que tú mencionaste, que se cayó frente al arca varias veces con toda la simbología que hay detrás de ello frente a la presencia de Dios, un no Dios, como lo dice Eugene Peterson, ¿no? Se cae y lo que sucede ahí con los filisteos, ¿no? Que están locos. ¿Cómo puede ser que nuestro Dios se caiga frente al arca? Y ejemplos que se menciona aquí en el comentario de personas que, bueno, sí, sufrieron el castigo de Dios, ¿no? ¿Tienes algo que añadirle, algo que tú piensas sea necesario añadir a este comentario? No necesariamente, solo el énfasis que estaba haciendo todo el tiempo de un Dios santo, la santidad y majestad de Dios. Gracias, 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 Jeff. ¿Hasta qué punto, y con esta pregunta quiero terminar, hay algunos comentarios más, pero que se van un poco por las ramas de nuestro tema, que son importantes. Gracias por todas las preguntas y los comentarios que ustedes nos están haciendo. Vamos a tenerlas presentes. Hay un último comentario aquí que va en relación también a nuestra santidad como iglesia, cuerpo de Cristo, ¿no? En relación con la santidad de Dios, todo un tema, me imagino, para tratar en toda una conferencia, ¿no? ¿Qué significa que nosotros somos santos? Jeff, una última pregunta. Alguien, si mal no lo recuerdo, dijo que también podría verse que Abinadab, bueno, en esta situación que el arca se cae y quieren evitar que se caiga al piso, que esta persona está tratando de ayudar a Dios. Y que esta idea de ayudar a Dios como ser humano podría ser también justamente no tomar en serio la santidad de Dios. Sí, es una muy buena manera de explicarlo. Dios no necesita nuestra ayuda, es el soberano. Sin embargo, Él ha decidido usarnos. Es increíble, ¿no? Es soberano, está en el trono del universo y nos ha dado sus instrucciones, sus mandatos, sus mandamientos. Al obedecerlos, todo se va bien. Al olvidarlos o desobedecerlos, bueno, vamos a tener problemas. Y al fin y al cabo, Dios no necesita nuestra ayuda, aunque muchas veces pensamos lo opuesto, ¿no es cierto? Pobrecito Dios, necesito un poco de ayuda. No es cierto. Bueno, otra vez, es una muy buena manera de resumir todo lo que estamos hablando. Pensamos como si Dios estuviera en necesidad, pero no necesita nuestra ayuda. Aunque otra vez, a la otra cara de la moneda es que Dios nos usa. Es increíble el privilegio que tenemos. Dios nos usa.
Y aquí creo que para terminar esta ronda de preguntas y respuestas, alguien escribió, entonces podemos afirmar que Dios es totalmente soberano, tanto en la administración de su gracia como con su juicio. Amén. Amén. Fue del hermano Pedro Ávila. Y gracias, hermano Pedro, por este buen resumen Sí. de lo que tenemos. Él es un Dios santo, Él es un Dios soberano, Él es Dios. Y creo que es bueno que estemos en estas semanas pensando en la santidad de Dios. Amén. Gracias, hermanos, por sus preguntas, por sus comentarios. Tú tienes la última palabra, Jeff. ¿Quieres añadir algo? Sí, solo quisiera orar. Um, sí, quisiera orar. Perfecto, gracias. Oremos. Gracias, Señor. Estamos en diferentes partes del mundo, estamos en diferentes épocas de la vida, pero siempre o todos estamos en un sentido en el mismo lugar. Te necesitamos, Señor. Hay problemas, hay desafíos en nuestras vidas, hay quehaceres. Señor, por favor, derrama tu espíritu sobre nosotros. Danos una pasión de proclamar la santidad tuya. El mundo, Señor, te necesita. Hay millones de personas pereciendo sin el conocimiento de tu palabra, de tu evangelio, de lo que has hecho por Jesús. Señor, perdónanos por ser tan autoenfocados. Ayúdanos a todos nosotros a ser más enfocados en ti, Señor, en tu palabra. Cuando nos levantamos, Señor, que pensemos en ti y no en nosotros. Cuando nos acostamos, Señor, que pensamos en ti, no solamente en nosotros. Que hablemos de ti con nuestra familia, con nuestros amigos. Señor, tú eres el soberano, somos tus siervos, somos tus hijos y hijas. Te alabamos, te exaltamos. Tú eres el único Dios y descansamos en tu soberanía. Estás en el trono. En el nombre de Jesús y para la gloria del Dios triuno oramos. Amén. Amén. Gracias, Jeff, por tu exposición. Gracias a todos por haber escuchado, reflexionado y Sí, comentado gracias. también. Muchas gracias. Hermanos, terminando nuestra conferencia de esta noche, quiero darles algunas informaciones adicionales. Nosotros no solamente ofrecemos los libros, los materiales de estudio de SEAN para los grupos de estudio de ETE en las diferentes iglesias, sino, como dije al inicio, nosotros también ofrecemos talleres y cosas por el estilo. Juntamente con ETE, entrenadores internacionales asociados ofrecen a los hermanos interesados el taller Cómo mejorar las relaciones interpersonales. Este taller está dirigido a pastores, a misioneros, a candidatos para misioneros y a otros líderes. Se puede participar en un grupo de mínimo 12 hasta máximo 24 personas, y aquí los temas son habilidades para el buen manejo del conflicto, habilidades para el escuchar, habilidades para la vida en comunidad cristiana, habilidades para la efectividad en el ministerio a largo plazo. Entonces, si ustedes pueden juntar a 12 hermanos y máximo 24 entrenadores internacionales asociados en conjunto con ETE Perú, pueden ofrecer este taller de cómo mejorar las relaciones interpersonales. Además,
nosotros estamos ya planificando la siguiente jornada de este año. La primera es esta conferencia bíblica. La siguiente jornada será el 29 de octubre. Ahí ya no tendremos una conferencia bíblica, sino una jornada teológica. Y esta vez, el 29 de octubre, nosotros volvemos a la presencialidad. En el Colegio San Andrés, aquí en Lima, tendremos nuestra jornada teológica 2022, después de 2 años nuevamente presencialmente, en cuanto al tema servicio a Dios y servicio al prójimo, o servicio a Dios o servicio al prójimo. Esta es la temática que vamos a tratar de 9 a.m. a 4 p.m. con 4 expositores invitados. Va a ser muy interactivo porque queremos reflexionar sobre la tarea diacónica de las iglesias locales en el Perú. Acabamos de salir de una pandemia horrorosa, especialmente también para el Perú. Muchas iglesias han servido al prójimo, no solamente en su propia iglesia, sino también en la comunidad en donde se encuentra la iglesia. Y como hemos pensado que va a ser muy bueno, muy interesante que nosotros podamos reflexionar con ustedes respecto a este tema. Desde ya, ustedes pueden ir inscribiéndose en nuestra oficina, llamándonos al teléfono, escribiéndonos al correo electrónico o escribiendo al WhatsApp de ET Perú también. Entonces, muchas gracias por participar también de estas jornadas teológicas que ofrecemos una vez al año. Y lógicamente que también el próximo año, nuevamente en junio, estaremos volviendo a ofrecer, Dios mediante, una conferencia bíblica como la que estamos viviendo en estos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Nuevamente, gracias al hermano Jeff por su excelente exposición. Gracias por sus preguntas. Y hermanos, que Dios les bendiga, que Dios esté ahí con su gracia, acompañándoles a lo largo de esta semana hasta que Dios mediante nos volvamos a ver el próximo lunes a las 7 de la noche. Vamos a comenzar bastante puntuales. Por favor, sigan separándose un tiempo para compartir con nosotros el estudio profundo de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que la paz de nuestro Dios esté con ustedes, acompañándoles y a nosotros hasta que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, hermano Manuel, por monitorear el Facebook. Podemos cerrar ahora el Face y